Pues es como, ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Cabeza de Vaca? Lo que sí nos queda claro es que está agachando cabeza el señor. Y no sé qué pienses, estimada Azul, qué piensen ustedes. Para mí que está en Estados Unidos, en una de esas hasta anda buscando a Ricardo Anaya. Son buenos amigos, son políticos que se han apoyado el uno al otro y veremos si en esta circunstancia Ricardo Anaya le tiende una mano a Cabeza de Vaca, cuando menos para escucharlo. Pero a mí me parece que está en Estados Unidos, no sé cómo la veas. Sí, bueno, pues todo apunta a eso, ¿no? Él ya estuvo desde antes realizando viajes consistentemente. Dicen que él y su familia desde meses antes ya habían sacado sus cosas para, ¿no? Moverse del lugar. Y tiene casas allá, ¿no? Además. Tiene casas allá, lo vimos con distintos personajes, no sabemos si pidiendo ayuda o qué, pero sí, efectivamente, bueno, lo que es cierto, lo único cierto es que no se sabe dónde está y ahí hay una investigación abierta, una nueva orden de aprehensión. Así es, y entonces le entramos a la revisión de los diarios de una vez revisión. Y este debate que, bueno, se veía venir, ¿no? Ya la postura de la oposición es muy clara, están tratando de colocar el tema de la inseguridad como si fuera algo novedoso, algo que tiene que ver con el desastre de la 4T y además un ataque persistente a los militares, a la Guardia Nacional, bajo este discurso de que López Obrador no es de izquierda y está militarizando al país. Sí, de que se está entregando el poder de la seguridad y el poder en general, porque también ahí hablan de todas las partes económicas en las que está empezando a tener participación las Fuerzas Armadas a través de las empresas que son del Estado. Entonces hacen una ecuación en donde por fuerza quieren que la conclusión sea se está entregando el país a los militares, no. Por lo tanto, entonces ya no seríamos una democracia, por lo tanto ya no es un gobierno civil. Hacen esta construcción con la que no se corresponde con la realidad en primera y uno de los temas que han situado en estos días es esta invitación que se le hizo al secretario Luis Crescencio Sandoval para dialogar ahí en el Senado, no una comparecencia, por cierto, se da una circunstancia en donde esto se suspende, pero no hay una obligación por parte de Sedena de dar esta comparecencia. Ahora lo que tenemos es sí la obligatoria comparecencia de ayer por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte de la glosa del informe de gobierno, una cosa que siempre ocurre como ocurrió ayer, que es que la secretaria llega, en este caso secretaria, llega y da su informe y da su comparecencia y se le presentan posicionamientos, preguntas, etcétera, y responde. Esto es algo que siempre ha ocurrido y ahora en el marco de toda esta discusión y de esta construcción que se intenta hacer, entonces dicen, no nos están rindiendo cuentas los secretarios de Marina y de Defensa, y nosotros queremos, pero casi como un berrinche adolescente, queremos que nos rindan cuentas ellos, y eso fue parte de las intervenciones del día de ayer, que se dieron de una manera muy grosera y en donde parecía un diálogo de sordos, en donde se presenta todo un informe muy pormenorizado de lo que han sido los resultados y las acciones del Gabinete de Seguridad por parte de la secretaria, y nada de esto se escuchó, nada de esto se discutió. El foco estaba en por qué no nos están respondiendo secretario de Defensa y secretario de Marina. Algunos dijeron, a ver, ¿por qué llegó acompañada de los titulares de la Defensa y de la Marina? Rosa Isela Rodríguez es la coordinadora del Gabinete de Seguridad. Entonces va a esta comparecencia acompañada por Luis Crescencio Sandoval y también por el secretario de Marina, y algunos, en lugar de cuestionar a Rosa Isela, algunos legisladores se van sobre particularmente el secretario de la Defensa. Terrible lo que hizo Germán Martínez Cázares, expresidente del PAN, ex calderonista, llegó a través de Morena y se le fue pues prácticamente encima al titular de la Defensa diciendo, si a usted le dieran la orden de eliminar a un adversario electoral, lo ejecutaría. Por favor, ¿de qué está hablando Germán Martínez? Ahora sí que sacó al calderonista que lleva adentro, ni que López Obrador fuera Felipe Calderón.
Vamos a escuchar entonces algo de lo que dijo Rosa Isela, ¿no? La argumentación técnica de cómo está la cosa en materia de seguridad. Lo demás es pura grilla. Vamos a ver. Los militares obedecen a militares. La única excepción es al presidente de la República. A él lo reconocen como autoridad, es el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y es el poder civil electo por todos los mexicanos. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, este proyecto está por la paz, no por la guerra. No buscamos someter a población civil con violencia ni con fuerza militar. Hay que recordar cómo en otros tiempos era difícil trazar la diferencia entre gobierno y delincuencia organizada. La construcción de la paz no es un asunto solo de un gobierno, mucho menos de un partido. Se trata de un asunto de Estado. Es, en toda la extensión de la palabra, una cuestión republicana, porque más allá de nuestras diferencias, lo que se define es nuestro futuro como nación. ¿Y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral, también obedecería? Su silencio aquí, general, y se lo digo de frente, es un grito que desafía y desprecia a la República. Lucía Trasviña, del Grupo Parlamentario de Morena. Yo les pregunto dónde estaban cuando García Luna era el que estaba asignado para precisamente mantener la seguridad de este país, dónde estaban cuando Luis Cárdenas Palominos, cuando Tomás Herón. ¿Dónde estaban? Estaban a toda madre, chingándose el dinero del pueblo, baquetones, sinvergüenzas, cínicos. Porque no van a comparecer, porque la tradición histórica parlamentaria es que quien lleva la voz cantante siempre es la secretaria de Seguridad Pública. Todos los gobiernos de los estados nos piden que establezcamos cuarteles. Pues eso es lo que nos dicen en oficios, en privado, por llamadas telefónicas. 28 gobernadores le han pedido en este año, en estos meses, al secretario de la Defensa intervención, que se instalen cuarteles. Tengo varias solicitudes de gobernadores y de senadores para pedir que la Guardia Nacional proteja a la población en distintos estados. Y es legal, es perfectamente legal que se haga, pero lo que no se entiende es el doble discurso. Ese doble discurso se entiende a partir de la politiquería. E insistió que en el caso de Lili Téllez, ella pide militares y Guardia Nacional para su familia, pero condena la presencia de estas fuerzas en materia de seguridad pública. Por cierto, Lili Téllez lo confirmó, que sí, efectivamente, ella había pedido esta protección por parte de la Guardia Nacional para su hijo. Pero sí, efectivamente, está este doble discurso y eso es lo que se cuestiona consistentemente. ¿Por qué si hay esta necesidad? Además, no es nada más que lo pidan y luego lo estén negando que sea necesario, sino ahí hay datos específicos, tanto de cómo ha evolucionado la incidencia delictiva en distintos lugares del país. En ese sentido, cómo ha venido funcionando la estrategia que se ha puesto en marcha y también cuáles son todavía los rezagos que existen en aquellos lugares en donde efectivamente se pide consistentemente el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Entonces, esto, pues, por eso digo que de pronto parece un diálogo de sordos, porque frente a esto no hay una correspondencia con toda esta forma de presentar la situación y este discurso que hay de que se está militarizando el país. Pues, ¿de qué estamos hablando? Primero, porque a los militares habían salido a las calles desde mucho antes sin ningún tipo de regulación y ahora están de manera regulada, o eso es lo que se pretende, y están en función de una necesidad explícita y que está documentada. Entonces, bueno, aquí hay grandes contradicciones claramente
y vamos a ver parte de los datos, nada más que nos dicen que tenemos que ir a corte, ¿no? Así es, y rápidamente el que se ha volado la barda es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cómo presentó a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, en torno a este asunto. Dice, Samuel no es ni capaz de hacer un oficio, levanta el teléfono y dice, mándenos más militares, mándenos los de la Guardia Nacional, mándenos a los de la Marina. Dice, Samuel no es capaz de elaborar un oficio y su policía estatal se encuentra protegiendo simplemente a empresas privadas como los OXXO. Pero bueno, hacemos la pausa y vamos a seguir hablando de este tema. Ya estamos de regreso y estábamos hablando de el tono de la discusión que se dio ayer en la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ahí en el Senado. Y una cosa es el tono y otra cosa que fue algo que nadie destacó y sobre lo cual no hubo ninguna discusión, los datos constantes y sonantes de lo que ha sido el trabajo por parte de este gabinete de seguridad. Por ejemplo, ahí esto sí lo destaca ahora de la comparecencia del día de ayer, la jornada, ¿no? De 674 mil millones de pesos es el nivel del golpe a las finanzas del crimen organizado. Esto está hasta abajo, por eso usted no lo puede ver en esta pantalla que le estamos ofreciendo. Ojalá me puedan hacer un zoom a la parte de abajo. Esto derivado pues de todos los decomisos del trabajo en aduana. Hoy también lo veíamos en el informe que se presenta esta mañana. Han sido detenidos más de 65 mil integrantes de bandas y ayer Rosa Isela incluso daba los nombres de blancos específicos, estratégicos, que son cabezas de estas bandas. Habla de un bloqueo de 36 mil cuentas bancarias ligadas a ilícitos y una disminución en general de el 23.3% de la incidencia delictiva en el país. Y detalló ayer y también hoy, y ahora lo vamos a ver en cómo estamos este mes, pues la reducción en homicidio, en secuestro, en homicidios relacionados con el crimen organizado. Todos estos son datos que hablan de resultados que desde luego son insuficientes porque tienen que ser, porque sigue existiendo la delincuencia, sigue existiendo la violencia, pero frente a una estrategia que en varias bandas está operando para construir paz, que es lo que estaba defendiendo ayer Rosa Isela. Y vale la pena puntualizar cómo lo maneja, por ejemplo, el Universal. Dice, opositores disparan críticas al general. Utilizando lenguaje bélico, incluso el Universal, para resaltar la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, acompañada por estos titulares de la Defensa y de la Marina. Y en el caso de Reforma, ya de plano, en ese periódico aseguran que hay una militarización. Enciende ánimos la militarización y destacan sin duda las frases de Germán Martínez, por ejemplo, que dice, señor Sandoval, a usted le ordenaron hacer un aeropuerto, un tren, etcétera, y si acaso le ordenaran liquidar a un adversario electoral, también obedecería. Bueno, a ver, quienes han eliminado adversarios electorales, pues nosotros conocemos la historia, han sido precisamente los del régimen neoliberal. ¿Qué pasó con Luis Donaldo Colosio? No lo eliminaron desde el poder. Y bueno, pues no solo eso, en 2006 hubo una embestida en contra de un adversario electoral que, si bien físicamente no lo eliminaron, sí lo neutralizaron en términos políticos para que no llegara a la presidencia de la República. Así es. Y bueno, frente a esto, creo que vale la pena también rescatar la rayuela del día de hoy del diario La Jornada, que dice, ya no cabe un acto de desagravio, lo que requiere esa parte del Senado es un exorcismo. Y esto pues por la clase de expresiones que vimos el día de ayer en el Senado, que además hay que decir que son estratégicamente, se monta una escena estratégicamente para que tenga una cobertura como la que estamos viendo. Eso, por cierto, lo resumió muy bien el día de ayer el senador Ricardo Monreal al final en su intervención, cuando dice, nada más vienen, atacan
dicen cosas como las que ahora estábamos viendo y luego se van, ni siquiera son capaces de escuchar la respuesta de una secretaria de Seguridad que sí dio respuesta a cada una de los comentarios y de las preguntas que ahí se hicieron. Eso no es el interés ni de dialogar ni de entrarle verdaderamente a la información. Porque hacen montajes, ¿no? Porque es un montaje para que pase esto. Exactamente, están buscando solo salir en los medios de comunicación y llama poderosamente la atención que las dos voces más estridentes en la comparecencia de ayer son voces que ganaron gracias a López Obrador y a Morena. Lili Téllez y Germán Martínez Cázares, hoy convertidos en unos auténticos embusteros. Dijeron que llegaban porque estaban convencidos de la izquierda y de la oferta política de López Obrador. Ahora son las voces más críticas diciendo, no, todo está muy mal. Y siempre supimos de dónde venían, siempre supimos que eran conservadores. ¿Por qué ese disfraz? ¿Por qué engañar a la gente de esa forma? Hubieran intentado llegar al Senado de la República a través de fuerzas que los representaran desde un inicio, como el Partido Acción Nacional, ¿no? Sí, prácticas que también conocemos que se dan en todos lados, pero cómo ha sido visible en este par de casos sexenio. Muy lamentable lo que hemos visto. Bueno, un dato más que creo que vale la pena retomar. Desde ayer lo estábamos comentando aquí, las cifras de la encuesta que publica el INEGI, esta última encuesta, en donde describe en qué situación se encuentra el nivel de confianza de la gente en materia de seguridad o su sensación de inseguridad. Hoy y ayer también lo destaca la secretaria Rosa Isela para decir, bueno, aquí hay una correspondencia también sobre los datos que estamos dando, sobre una realidad de una violencia y una delincuencia que, si bien no ha cedido, sí ha evolucionado y la gente lo está reconociendo. Vamos a ver cómo lo planteo. Me quiero referir, señor presidente, a estas gráficas que salieron apenas el día de ayer del INEGI. Esta gráfica nos indica que en el primer trimestre de 2018 se tenía una percepción de la inseguridad del 76.8% de la población que se sentía insegura. Y durante esta administración, esta percepción se redujo a 64.4%. ¿Esto qué significa? 12.4 puntos porcentuales menos. Y hay que decir también que es la cifra más baja desde que se registra esta percepción de inseguridad. Ha habido una disminución importante sobre este tema y son cifras del INEGI. Vamos a revisar datos del INEGI, es decir, no son datos del gobierno de la 4T, no están de alguna manera siendo presentados para que nos vendan una idea detrás. No, a ver, son datos del INEGI, hace la encuesta y dice, a ver, cómo percibe la gente a estas instituciones. Y en el caso de la Marina, en lo que hace a la percepción del desempeño de estas autoridades en materia de seguridad pública, el 84.9% de los mexicanos y mexicanas confía en la Marina. En lo que hace al Ejército, el 82.3%, y en lo que hace a la Guardia Nacional, 71.9%. Insistir, la fuente es el INEGI, y esto nos refleja una confianza plena que hay en estas instituciones. Y por eso también el presidente López Obrador dice, pues a ver, los conservadores siguen obcecados, siguen obstinados para que no participen las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, pero no han consultado a la gente. Hay que recordar que incluso se nos dijo que a partir del siguiente año la Secretaría de Gobernación va a hacer un ejercicio simplemente para precisamente que se tenga más información y que la gente sepa de qué trata todo esto y que nos diga si confía o no en el Ejército. Entonces hay que consultar a la gente. Hay que consultar también a los gobernantes de la oposición, pero han sido los legisladores que se han encapsulado, que no quieren ni escuchar a la gente, ni a sus gobernadores. Bueno, al presidente tampoco lo piensan escuchar y por eso dice López Obrador
es el colmo, es la doctrina de la hipocresía. Son los que sacaron al ejército a las calles y ahora simplemente con un ánimo revanchista, politiquero, para dinamitar a la 4T, no quieren ayudarnos en esta reforma. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Por eso no considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del Gabinete de Seguridad. No lo considero justo, y menos cuando está de por medio solo la politiquería. Pero vamos a revisar otros números, ¿no? Vamos a revisar, sí, vamos a revisar otros números. Bueno, ahí el presidente diciendo que justamente las críticas pues no son justas, y ahí están los niveles de confianza, y ahí están los datos duros, unos de los cuales ahora también fueron presentados en el informe mensual de seguridad. Recordemos que cada 20 de mes pues se presenta esta actualización de cuáles son los resultados de que ha tenido esta estrategia, esta parte de la estrategia de seguridad, porque siempre hay que recordar que no va sola, va junta con pegado de un montón de otras acciones que tienen que ver con la entrega de programas sociales, con la atención a las causas. Esta parte es muy importante, y de hecho, por cierto, en esa parte también tiene una participación importante las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la entrega de fertilizantes, en la aplicación de vacunas en su momento, en fin, toda la parte de bienestar. Eso hay que tenerlo contemplado como una parte esencial de lo que es esta estrategia de pacificación, pero lo que también se nos presenta, además de los datos de cómo va aumentando o disminuyendo el índice delictivo en distintos delitos, pues también se presentan los resultados y las estrategias en combate a la delincuencia, que tienen que ver con decomisos, con detenciones y con estas acciones por parte de pues las distintas corporaciones que trabajan de manera colaborativa, porque también estamos hablando de una colaboración con los gobiernos y las fiscalías y las secretarías de seguridad de los estados. Entonces, vamos primero con estos delitos del fuero federal, que ahora tienen una disminución nuevamente. Es lo que presenta esta mañana la secretaria Rosa Isela. Respecto a los delitos del fuero federal, hubo una reducción de 27.2%. En casi todos los delitos del fuero federal hubo reducciones importantes. Adelante. En el homicidio doloso disminuyó 13.9%, y es el septiembre más bajo, el de este 2022, desde hace 5 años. Y los opositores del presidente constantemente andan con la matraca diciendo: es que este sexenio es el que ha generado más muertos, pero no hacen la comparativa de dónde venimos y la evolución de cómo ahora, pues sí, se rompió la inercia creciente en lo que hace a homicidios dolosos, que además son del fuero común, o sea, competen a los estados. Aún así, el gobierno mexicano no ha rehuido a su responsabilidad y dice: a ver, nosotros con la estrategia estamos logrando avances, no al ritmo que quisiéramos, pero vean cómo estaba la cosa con Fox, cómo estaba la cosa con Zedillo, con Salinas, con Felipe Calderón, cómo ellos fueron incluso duplicando o triplicando esta tendencia, y nosotros hemos logrado que vaya bajando. Tenemos las gráficas respecto a estos sexenios y las comparativas que se han hecho. ¿Cómo está hoy en día la tendencia de homicidios en los estados? Por ejemplo, Guanajuato va a la alza, es campeón, es la medalla de oro, ¿no? Se la lleva Guanajuato en lo que hace a homicidios dolosos, un estado gobernado por el PAN. Pues también tenemos otras entidades. Baja California, ¿cómo está la cosa? Entendemos que está bajando poco a poco la tendencia en lo que hace a los homicidios dolosos. Estado de México tiene una tendencia a la alza, Jalisco también va bajando, Chihuahua lo mismo, y no sé si tengamos el gráfico
de los otros sexenios, pero bueno, de cualquier manera, ese también es importante en lo que hace a los homicidios dolosos en relación a los municipios prioritarios, pues sabemos que hay una disminución de 12.7%, ¿no? A ver, vamos, es que fuimos de lo particular a lo general aquí, fuimos al revés un poco, pero estos son los datos generales, ¿no? O sea, la comparativa de homicidios dolosos en general en el país, en los distintos sexenios. Este es un gráfico que nos han presentado cada mes también, y donde se presenta una disminución entre 2019 y 2022 del 10.3% en este sexenio. Lo que podemos ver es que hay una consistente disminución en la incidencia de homicidios dolosos en el país, a diferencia de lo que vemos como tendencia en otros sexenios. Lo que estábamos viendo allá es, antes, que estabas muy bien explicando, Jorge Armando, es que estos homicidios pues se concentran en una parte del territorio, en 6 estados, que son los que vamos a escuchar rápidamente esta explicación que da la secretaria Rosa Isela de en dónde se concentra, porque a partir de ahí es que se genera esta estrategia de atención prioritaria a 50 municipios, y que están esos municipios también concentrados en estos estados donde se presenta mayormente el problema. 6 estados siguen concentrando el 48.9% de la ocurrencia de homicidios dolosos. Estos son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua. Pues ahí está. Es importante destacar que, de acuerdo a lo que ya decía ayer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el 75% de los homicidios dolosos están en relación a grupos de la delincuencia. Y estos grupos de la delincuencia crecieron fundamentalmente en el sexenio de Felipe Calderón. Los heredó la administración de López Obrador. Entonces, son generadores de violencia. Y por eso es muy difícil que de la noche a la mañana, solo porque tenga una buena voluntad el presidente López Obrador, que la tiene, pues desaparezca la violencia que cometen estos grupos delincuenciales. El problema es de origen, y ahí está la gráfica, no nos deja mentir. ¿Cómo creció exponencialmente la violencia con Felipe Calderón? Sí, por eso, a pesar de ser el homicidio un delito del fuero común, que corresponde a los estados, se aborda de esta manera en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, porque efectivamente tiene que ver con crimen organizado, y aquí ya estamos hablando de otra cosa y nos están poniendo otra vez este gráfico que ya habíamos visto, pero es importante esto. Ayer, de hecho, lo comentaba la secretaria Rosa Isela Rodríguez en su comparecencia, esta idea de no es una ocurrencia el hecho de que haya una mayor presencia de las Fuerzas Armadas en distintos estados. No es en todo el país, por cierto, cuando dicen se está militarizando el país, no, esto no es así. Esto es una respuesta que se da de manera estratégica en aquellas regiones en donde se está necesitando, y particularmente estamos hablando de estos 6 estados en donde se concentra el delito de homicidio, y de homicidio relacionado más con crimen organizado, hablando, nada más recordando, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y me falta uno, ¿no? Baja California y Guanajuato. ¿No? Y de fondo yo plantearía también ¿cuál es la alternativa? Metes al ejército, a la marina, a sus cuarteles, que deje de operar la Guardia Nacional, y ¿van a poder los policías municipales, los estatales? No pueden, porque además los gobiernos anteriores, no solo a nivel federal, sino a nivel municipal y estatal, se robaron el dinero, no invirtieron en seguridad, no hay ni siquiera el equipo suficiente, no hay las armas necesarias, indispensables para hacer frente a este tipo de grupos. Y por eso es muy irresponsable simplemente criticar a esta estrategia y no poner una alternativa sobre la mesa, una alternativa real, viable, porque no hay alternativa.
¿O cuál es? Pero no. Si uno se va hasta el final de esta reflexión, pues en realidad lo que se busca no es una alternativa, ¿no? Sí. Sino dinamitar. El golpeteo. Porque lo que hay, claro, es una agenda política, sin duda alguna. Y eso si nos ponemos no tan suspicaces, porque luego la otra también es decir, ¿por qué están tan interesados en que no se combata efectivamente el crimen en ciertas regiones? ¿Qué clase de complicidades hay? Digo, sabemos que las ha habido en algunas regiones. Ahí está nada más el ejemplo de Tamaulipas. Pero bueno. Porque el gobernador de Guanajuato está muy cómodo con su fiscal, Carlos Amarripa. El gobernador dice, pues es que tiene la confianza del grupo en el poder y yo no lo puedo cambiar. Y es un desastre los resultados. Entonces, ¿qué pasa de fondo? Hay ciertas complicidades, cosas que no sabemos y que deberíamos de saber. Bueno, esto es muy importante. Y a propósito de este jueves, entiendo que algunos resultados se dan por parte de esta... Y bueno, se reflejan en la sección de cero impunidad, ¿no? Sí, pero antes nada más de pasar a cero impunidad, que es la sección también que se presenta los jueves, nada más terminemos rápidamente. Hay algunos datos más que creo que vale la pena comentar sobre este informe que se da de seguridad. Por ejemplo, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, habla de los decomisos y lo que de ahí se ha tenido como resultado del trabajo de Marina, por ejemplo, en las aduanas. Vamos a escuchar. Se decomisaron 1.813 kilogramos de cocaína. En total, lo que va del año son 22.072 kilogramos. Embarcaciones menores fueron 3, se llevan 52. En combustible, 7.800 litros. Se llevan 54,000 litros de gasolina. En lo que se refiere a numerarios, 70,000 pesos mexicanos, moneda nacional, y se estima una afectación económica a la delincuencia en total, lo que va del año, de 5,000, casi 6,000 millones de pesos. Son 9,900 elementos los que están desplegados. La recaudación a cargo de esta secretaría en lo que va de esta... Desde que se inició esto, en septiembre, la comparación de septiembre del año pasado con septiembre de este año, hubo un aumento de 12%, y en lo que se refiere a una comparación semestral de recaudación de enero a septiembre del año pasado con enero a septiembre de este año, hay un aumento del 14%. Por su parte, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, detalló 32 detenciones relevantes en el último mes. Vamos a escuchar. Las detenciones relevantes, detenciones que se realizaron en el mes, 32 en total, de blancos importantes que se logró con el empleo de la inteligencia, donde participaron el Centro Nacional de Inteligencia, las áreas de inteligencia de Marina, de Defensa, de la Guardia Nacional, todos desarrollando actividades. Bueno, hay parte de estos resultados y una cosa que no sé si, yo no tengo memoria de que se hubiera presentado, pero hoy se presentó de una manera muy gráfica, cómo ha venido disminuyendo la cantidad de vuelos ilícitos en el espacio aéreo a partir de los trabajos de inteligencia y de coordinación para contener pues estos vuelos ilegales ahí en el espacio aéreo mexicano. Vamos a ver cómo lo presentó, fue Luis Crescencio Sandoval, me parece, el secretario de la Defensa Nacional. Esta es información sobre los alertamientos aéreos que hemos tenido a través de los diferentes años en la administración, cómo han ido reduciéndose. Aquí el 21 incrementó, el 22 volvió a reducir esos vuelos. Ahorita únicamente llevamos en octubre 2 vuelos ilícitos y un ingreso a México. Lo que tenemos en la administración son 417 vuelos ilícitos registrados y 112 que tuvieron ingreso al territorio nacional. Ahora sí vamos desmenuzando lo que presentó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, en lo que hace a este informe que da también todos los jueves sobre el combate a la impunidad.
y sobre todo nos habla de algunos asuntos relevantes, incluyendo lo que sucedió con la diputada asesinada allá en Cuernavaca, Morelos, ¿no? Sí. Vamos a escuchar. También informar que en el caso del feminicidio de la diputada Gabriela Marín, acontecido en Cuernavaca, Morelos, en días pasados, ya hay un detenido no imputado todavía por el delito de homicidio, pero sí se pudo determinar que este sujeto, José Manuel N., robó las pertenencias de la víctima y del chofer que la acompañaba y fue vinculado a proceso con la medida cautelar de arraigo domiciliario y se continúa con la investigación sobre este tema. Se insiste en que la principal línea de investigación tiene que ver hasta ahora con un móvil de carácter político. Bueno, y entre las distintas detenciones, vinculaciones a procesos, sentencias que se reportan el día de hoy, llamó la atención una allá en Baja California de 2 personas que participaron en aquellas quemas que se dieron en Tecate, en Baja California, y llamó la atención porque resultó que eran 2 funcionarios. Vamos a escuchar. Informar la detención de 2 exfuncionarios del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano Municipal de Ensenada. Ellos son acusados por los delitos de conspiración, daño en propiedad ajena y otros delitos por hechos ocurridos el pasado mes de agosto en la carretera Tecate-Valle de Guadalupe. A ambos sujetos se les imputa el haber incendiado un vehículo en la carretera Tecate-Valle de Guadalupe, con el que además se bloqueó la carretera. Aquí queremos subrayar que en los diferentes hechos que han habido en algunos estados como Baja California, Jalisco, Guanajuato o Chihuahua, donde con ánimo de generar temor en la sociedad y ocasionar también la obstrucción de operativos de carácter policial, se ha usado la quema de vehículos. En prácticamente todos los casos hay detenidos, hay procesados y muchos de ellos están en penales de carácter federal. Esta sección es muy importante porque se transparentan los casos relevantes en la máxima tribuna mediática del país, que es la mañanera. Y bueno, pues es también bastante importante que el presidente de la República esté escuchando los avances y que los involucrados en cada uno de los casos sepan que están exhibidos, incluyendo los jueces, que en ocasiones, pues sí, el propio Mejía dice, bueno, en este caso hay un juez que no se está portando bien, ¿no? Y son exhibidos. En el asunto relevante también que tiene que ver con el asesinato, el feminicidio de Ingrid Escamilla, Ricardo Mejía habló sobre la sentencia ya a este feminicida. Informar con una sentencia muy relevante, que queremos reconocer el trabajo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Se obtuvo la mayor penalidad a que un feminicida puede hacerse acreedor. La penalidad por feminicidio va de 40 a 70 años y en el caso de Eric Francisco N. fue condenado por un tribunal de enjuiciamiento a 70 años de prisión por el homicidio perpetrado en contra de Ingrid Escamilla. Bueno, ya nada más para cerrar, no quiero dejar de comentar una cosa que ocurrió ayer, hablando de cero impunidad, la detención que se dio aquí en la capital de Nicias René Aridgis, que era director de Obras, Desarrollo Urbano de la Benito Juárez, como parte de los involucrados en toda este entramado del cártel inmobiliario. A él se le acusa de enriquecimiento ilícito. Recordemos, estaba a cargo pues de revisar que se dieran las obras en las condiciones óptimas para que fueran construidas y bueno, pues ahí a través de una serie de irregularidades pues él se veía beneficiado y pues las obras no se construían de la manera en que tenían que construirse. Ahí lo tenemos en esta imagen, que presentó la Fiscalía de la Ciudad de México a propósito de este funcionario que además fue por muchos años el director de obras. O sea, trascendió diversas administraciones
Y bueno, veremos qué dicen sus jefes panistas, porque este hombre recibía órdenes. Sí, porque lo corren en un momento dado por irregularidades, pero él impugna y luego vuelve a estar en el puesto por otros varios años ahí en la misma alcaldía. Con él sería el segundo detenido en este caso, después de Luis Vizcaíno, que también ya lo habíamos reportado. Así es.